En 1984, James Cameron realizaría un milagro para el género thriller al dirigir una película que pasaría a la historia. Al no ser tan conocido en aquel entonces, conseguir que Terminator fuera un éxito es definitivamente una proeza y en este video les explicaré por qué. La historia comienza en Los Ángeles una madrugada del 12 de mayo de 1984. Aquí se nos presentaría al antagonista de la historia, un Terminator modelo T-800 que tenía una misión muy importante. Al encontrarse con tres vándalos cerca de un catalejo, las cosas se tornarían hostiles, atacando a dos de ellos y aniquilando al tercero. Al mismo tiempo, en un lugar no muy lejos de allí, conoceríamos al héroe principal llamado Kyle Reese. Al igual que el Terminator, este necesitaba vestimenta, por lo que al robarle a un vagabundo, la policía que pasaba por allí empezaría a perseguirlo. Los pequeños indicios nos harían saber que tanto Kyle como el T-800 habían sido enviados desde el futuro, más específicamente del año 2029. Al esconderse en una tienda de ropa, Kyle terminaría escapándose de ellos, no sin antes llevarse una escopeta que consiguió de un auto de policía. El objetivo de su misión era encontrar a una persona en específico antes que el Terminator T-800. Es ahora cuando veríamos por primera vez a Sarah Connor, quien es nada más y nada menos que nuestra protagonista. Una chica de 19 años que lleva una vida normal como una mesera sin saber lo que el destino le tendría esperado. Por su parte, el Terminator no solo robaría un auto, sino que acudiría a una tienda de armas para abastecerse. Aquí veríamos cómo posee conocimiento muy avanzado para la época y cómo no tiene ningún tipo de remordimiento en acabar con sus víctimas. Kyle igualmente necesitaría ir armado, pero al mismo tiempo pasar desapercibido antes de emprender el camino. Actuando sistemáticamente, el Terminator buscaría la dirección de Sarah mediante la guía telefónica, encontrando tres posibles personas. Al visitar la casa de la primera Sarah Connor, este la mataría a sangre fría, demostrando el objetivo que tenía en su misión. Por una casualidad del destino, Sarah observaría en las noticias el reporte de la muerte que había pasado unos momentos antes. Al llegar la noche y mientras Kyle buscaría un vehículo para movilizarse, veríamos un flash forward del futuro que él había vivido. Siendo que Kyle es un soldado que ha combatido en la guerra entre los humanos y las máquinas que los atacaban. En dicho enfrentamiento, muchos de sus aliados y amigos habían caído por la hostilidad del enemigo, estando cerca de perder la vida también. Al despertarse, Kyle partiría en busca de Sarah, la cual se encontraba en su casa preparándose para una salida social. Resulta que ella vive junto a su mejor amiga Ginger, la cual tiene un novio llamado Matt y que serán importantes más adelante. Esa misma noche, en la estación de policía, conoceríamos al teniente Traxler, quien estaría a cargo de la investigación. Y es que para ese momento, el T-800 ya había cobrado su segunda víctima y la información llegaría hasta los agentes. Notando el patrón del nombre de las dos diferentes Sarah, estos decidirían tomar acción en el caso. Debido a que la cita de Sarah le canceló de último minuto, ella decidiría salir por su cuenta, dejando a su amiga y a su novio solos en el apartamento. Sarah tendría un extraño presentimiento de acecho, ya que para ese momento Kyle la había encontrado y la estaba siguiendo. De vuelta con Traxler, este intentaría contactar con Sarah para informarle de la amenaza presente, pero Ginger y Matt no contestarían al teléfono. Es entonces que Sarah vería en las noticias la muerte de ambas de sus homónimas, por lo que esto la haría preocuparse y se pondría en alerta. Al salir de dicho lugar, Sarah se daría cuenta que Kyle la estaba siguiendo, por lo que ella decidiría entrar a un club llamado Tech Noir. Por su parte, el Terminator allanaría el apartamento de Sarah, en donde asesinaría primeramente a Matt utilizando solo sus manos, mientras que a Ginger le dispararía a sangre fría pensando que ella era a quien estaba buscando. En ese momento, Sarah llamaría muy preocupada y al darle la ubicación, el T-800 sabría dónde encontrarla y con una identificación conocería su rostro. Sin duda, uno de los timings más desafortunados en la historia del cine. Sarah finalmente podría comunicarse con el teniente Traxler, quien le daría indicaciones específicas de no abandonar el club y esperar a que llegasen ellos. El Terminator llegaría al Tech Noir y cuando el destino parecía estar decidido a que éste encontrara a Sarah, sucedería lo inevitable. El T-800 la identificaría y al estar a punto de aniquilarla, Kyle intervendría utilizando la escopeta para dispararle en múltiples ocasiones. No obstante, el T-800 se levantaría para responder con la ametralladora y una de sus víctimas caería sobre Sarah, obstaculizándole el paso. Una vez más, cuando el Terminator tendría en la mira a Sarah, Kyle le daría varios escopetazos para derribarlo y así tener una oportunidad para huir, dándonos una de las frases más conocidas de la saga en ese momento. Come with me if you want to live.
Tanto Kyle como Sarah escaparían en un vehículo y aunque el T-800 intentó subirse, estos se librarían de él chocando con otro auto. Un policía que estaba cerca notificaría la situación por radio justo antes de que el Terminator le quitara la patrulla por la fuerza. En medio de la persecución por otros agentes de policía, Kyle tendría que chocarles con su vehículo para sacarlos de la vía y poder escapar. Finalmente ambos llegarían a un estacionamiento en donde Kyle intentaría explicarle a Sarah quién era él y la situación que estaba pasando. Resulta que el Terminator es una unidad robótica que viene del futuro y está programado para eliminar a los humanos que se le ordenen. Si bien Sarah intentó huir de Kyle, este le haría saber que el Terminator no se detendrá por nada hasta matarla. Debido a ello, ambos tendrían que encontrar un nuevo carro para irse de allí al mismo tiempo que le explicaría por qué el T-800 la buscaba a ella. En el futuro, las máquinas habían hecho una rebelión para exterminar a la raza humana al vernos como su principal amenaza. Al tener acceso a todo, estos tomarían control de unidades de caza, provocando una especie de apocalipsis. Un grupo de soldados conocido como la Resistencia fue liderado por un hombre que logró prepararlos para eliminar dichas máquinas. Su nombre era John Connor, significando que era el hijo que aún no había nacido de Sarah y que debido a eso ella era el objetivo del Terminator. Hablando del T-800, este los encontraría, por lo que nuevamente deberían escapar, dando lugar a una persecución otra vez. Al llegar al final de un túnel sin salida, el T-800 terminaría chocando y las patrullas de policía capturarían a Kyle sin encontrar rastros del Terminator. Una vez en la estación de policía, Sarah conocería tanto al teniente Traxler como al Dr. Silverman, quien era un psiquiatra especializado. Después de haber huido, el T-800 tendría que hacer unas cuantas reparaciones antes de continuar su misión. Para ello, reajustaría sus tendones mecánicos y extraería el ojo que se había dañado en la persecución. Por su parte, en el interrogatorio, Kyle le contaría a Silverman y los agentes todo respecto a la guerra de las máquinas y el viaje en el tiempo, el propósito de la Resistencia y la manera de operar del sistema llamado Skynet. Les explicaría todo lo que sabe sobre el Terminator y la importancia de proteger a Sarah, pero no tendría éxito al intentar convencerlos. Habiendo concluido las reparaciones, el T-800 se prepararía para atacar mientras que los agentes intentarían tranquilizar a Sarah. Es en ese momento que el Terminator arribaría a la estación de policía en busca de ella, utilizando la mítica frase que todos conocemos: I'll be back. Impactando la entrada de la estación, el T-800 empezaría a disparar a diestra y siniestra a todo oficial con el que se encontrara. Debido a que ninguno de los ataques le haría daño, este sabotearía el sistema eléctrico dejando el edificio sin luz. Esto le permitiría a Kyle escapar con mayor facilidad, mientras que el T-800 se mantenía al acecho en busca de Sarah. Traxler le dispararía, pero el Terminator lo terminaría impactando en el pecho. Eventualmente Kyle encontraría a Sarah, por lo que ahora sería una carrera contra el tiempo antes de que el T-800 los encontrara. Antes de poder escapar, estos verían a Traxler, quien les entregaría un revólver y le diría que debe hacer lo que haga falta para protegerla justo antes de morir. Kyle y Sarah conseguirían un vehículo evitando al Terminator y al estar temporalmente a salvo, estos descansarían en un pequeño túnel. Al notar que Kyle estaba herido, Sarah le pondría un vendaje mientras le preguntaría cosas sobre su futuro. Teniendo nuevamente un flash forward hacia el futuro, veríamos cómo era la vida en los refugios que tenía la Resistencia en el año 2029. Kyle no solo estaba a cargo de proteger niños, ancianos y todas las personas, sino que las condiciones de vida eran muy precarias y difíciles. En su recuerdo, un Terminator logró infiltrarse en el refugio, atacando absolutamente a todos, cobrándose las vidas de muchas personas. La impotencia en la mirada de Kyle sería inimaginable al enfrentarse al Terminator y haber perdido la única foto que tenía para recordar a Sarah. A la mañana siguiente, mientras Kyle buscaba un nuevo vehículo, Sarah llamaría a su madre pidiéndole que se escondiera en la cabaña de su familia. Asimismo, en la guía telefónica, Sarah encontraría la dirección de Cyberdyne, por lo que en ese momento se le ocurriría una idea. Por su parte, el T-800 había guardado la agenda que tomó del apartamento de Sarah para dirigirse a la cabaña donde se escondía su madre. Por lo que ahora se viene una escena eliminada que definitivamente cambia la perspectiva sobre nuestros personajes. Sarah le comentaría a Kyle la oportunidad que tendrían para destruir Cyberdyne y así evitar la creación de Skynet y por ende evitar la guerra con las máquinas. Debido al riesgo que ello implicaría para su misión, Kyle se opondría, por lo que Sarah intentaría escapar de él.
Esto llegaría a tal punto de amenazarse mutuamente hasta que finalmente Sarah le da un ultimátum a Kyle, haciéndole saber que no pueden pasar el resto de sus vidas huyendo del Terminator, y eso provocaría un punto de inflexión sobre él, ya que el conocer un mundo que se le negó la oportunidad de ver y vivir en él lo harían quebrarse por completo y no querer que se llegase a perder todo. Sarah le convencería de que ellos tenían en sus manos cambiar el destino y evitar que eso pasara, por lo que Kyle finalmente acepta. Ambos arribarían a un motel llamado Tiki, por lo que al alquilar una habitación, Kyle tendría que salir para abastecerse de provisiones. Después de descansar y ducharse, Sarah llamaría nuevamente a su madre y, confiando en ella, le diría en dónde se encontraba. Lo que no sabía es que en la cabaña de su madre había sucedido algo fatídico y que con quien estaba hablando en realidad era el Terminator. Kyle regresaría con Sarah, siendo que ahora este le enseñaría cómo fabricar las bombas caseras con las que atacarían Cyberdyne. Una vez las tenían todas listas, ellos sabrían que tendrían un momento íntimo en el que Sarah quería conocer más sobre él, ya que al preguntarle si tenía alguien especial en su vida, Kyle finalmente le revelaría la verdad respecto a su vínculo. La única razón por la que él asumió la misión fue porque desde el primer momento se enamoró y memorizó hasta el más mínimo detalle de ella, siendo lo más hermoso que a pesar de no haber compartido mucho tiempo, el sentimiento sería mutuo entre ellos. No por nada, ambos jugarían a las luchas de manera muy extraña, dando lugar al momento en el que John sería concebido. El Terminator llegaría por la noche al motel, por lo que tanto Kyle como Sarah tomarían un vehículo para huir de él. Nuevamente se daría una persecución en la que ambos tendrían que utilizar los explosivos para intentar detener al T-800. Cuando Kyle estaba por arrojar uno, un disparo le impactaría en el brazo y la bomba, si bien no lo explotó a él, lo dejaría aturdido. Sarah tendría que tomar una decisión difícil y al chocar con la moto del Terminator, estos lo sacarían del camino. Desafortunadamente, el pickup en el que estaban terminaría volcando y por su parte el Terminator sería atropellado por un camión de combustible. Y debido a que el T-800 tomaría control del camión, Sarah tendría que sacar a Kyle para empezar a correr y así poder escapar de él. En el momento vital y a pesar de haberse separado, Kyle alcanzaría a colocar un explosivo en el tubo de escape justo antes de cubrirse en un basurero. Cuando el camión estaba por alcanzar a Sarah, la bomba terminaría explotando y la gasolina lo haría 1000 veces peor. Sarah vería cómo el Terminator había finalmente caído, por lo que sentiría un alivio al abrazar a Kyle una vez más. No obstante, el destino nunca está escrito y el T-800 se levantaría una vez más, siendo que ahora este mostraría su verdadera forma de endoesqueleto. Ambos tendrían que correr, por lo que al quebrar el vidrio de una puerta, estos entrarían a una fábrica. Sabiendo que el Terminator estaba detrás de ellos, Kyle encendería toda la maquinaria para dificultar su método de rastrearlos. Sarah tendría que levantar a Kyle y al hacer un esfuerzo sobrehumano, estos buscarían un lugar para esconderse. Desafortunadamente, una prensa hidráulica haría el ruido suficiente para que el T-800 pudiera encontrarlos, por lo que ahora sería inevitable. Kyle atacaría al Terminator en múltiples ocasiones, pero al recibir un duro golpe, lo único que podría hacer sería colocarle una bomba en el torso. La tremenda explosión los haría volar a los tres por el aire, destruyendo las piezas del T-800 y Sarah quedando mal herida. Al encontrar el cuerpo sin vida de Kyle, Sarah estaría devastada al saber que su sacrificio había sido por ella. El Terminator reviviría siendo solo la mitad de su cuerpo esta vez, por lo que ahora Sarah tendría que arrastrarse por su vida. Al colocarse en una cinta transportadora y pasar por un lugar muy estrecho, esta bajaría una reja buscando detenerlo. Si bien el T-800 la tomaría por el cuello, el mismo botón que provocó que los encontrara ahora le daría la oportunidad de vengarse a Sarah, siendo que activaría la prensa hidráulica que le permitiría aplastar al Terminator, destruyendo todo su endoesqueleto. Y es que después de innumerables intentos, el T-800 había sido finalmente aniquilado y Sarah había logrado sobrevivir. Las autoridades llegarían confirmándonos la muerte de Kyle, mientras Sarah sería puesta en una ambulancia para llevarla a un lugar seguro. Unos empleados de la fábrica terminarían encontrando por las casualidades de la vida el microprocesador del Terminator, y al decidir guardarlo solo podríamos deducir que no podía ser para algo bueno. Al llevar a Sarah a un hospital se nos revelaría que dicho lugar era nada más y nada menos que Cyberdyne y que todo había recién empezado. Varios meses después, Sarah estaría realizando unas grabaciones que tenía pensado dárselas algún día a su futuro hijo John Connor.
siendo la frase más importante aquella en la que le explica que el futuro no está escrito y contándole respecto a Kyle, concluyendo todo con Sarah partiendo hacia el horizonte. Y es así como termina esta historia, por lo que ahora créanme que tenemos muchísimo para analizar sobre esta obra maestra de la ciencia ficción y terror. Algo que realmente me sorprendió para bien de la película es la poquísima necesidad de diálogos durante gran parte de la historia. No por nada, la mayoría de sus escenas más memorables suelen no tener nada más que la acción acompañada del soundtrack. El Terminator al acecho de Sarah mientras se encontraban en el Tech Noir. El asalto a la estación de policía seguido por el tiroteo y después el escape de Kyle junto a Sarah. La última persecución del endoesqueleto del Terminator hasta que finalmente logran destruirlo. En dichos momentos los personajes suelen lanzar pocas frases que por su brevedad en sí fue que destacaron increíblemente. El toque de la música techno modificada para sonar de manera robótica y a la vez distorsionada definen la identidad de la película, especialmente por ser utilizada en momentos donde el suspenso adquiere todo el protagonismo de la escena. La película es un excelente ejemplo de cómo construir una historia utilizando solo 3 personajes que cargan por completo con el peso de manera magistral, siendo que por el momento tanto John Connor como Skynet son entidades que están y no están presentes al mismo tiempo. Es decir, ambos existirán en un futuro y por ende son parte de la ecuación a pesar de no tener una puesta en escena en ningún momento. Las interacciones entre Kyle y Sarah se encargan de toda la parte narrativa de la historia y establecen la trama para eventos futuros y la base de las secuelas, mientras que cada encuentro entre los protagonistas y el Terminator cumple muy bien con la parte de acción necesaria en el género de suspenso. No por nada, lo que más quiero es analizar a cada uno de los personajes tanto juntos como por separado. Primeramente, Sarah Connor siempre me pareció una protagonista con una de las transformaciones drásticas mejor implementadas en la historia del cine, iniciando ella como una chica llevando una vida normal como mesera hasta que acontecen los eventos de la película. Verse forzada a abandonar todo lo que conocía, sus metas y aspiraciones de un momento a otro definitivamente provocó un cambio en ella. Por lo general, muchas personas piensan que Sarah se convirtió en el personaje fuerte capaz de luchar y dispuesta a todo a partir de la secuela. Pero la realidad es que en la escena eliminada que les mostré anteriormente podemos ver una evolución dentro de ella. Sarah tiene la iniciativa de destruir Cyberdyne para así prevenir la creación de Skynet y evitar el apocalipsis que está por venir. Y es que dicha conversación muestra el lado humano de ambos personajes y por eso me gusta tanto. Sarah no ha dejado de sentir miedo en ningún momento y está consciente que decidir atacar es un riesgo muy grande, pero sabe que si no lo hace nunca acabará la pesadilla que es ser acechada por el Terminator, por lo que no tiene otra opción. Eso se siente muy real, ya que es una transición de una chica normal al personaje que eventualmente termina siendo al final de la película. Y todo ello es perfectamente complementado por la participación de Kyle durante toda la historia. Toda su vida Kyle estuvo obligado a ser parte de una guerra contra las máquinas e inevitablemente eso tuvo un impacto muy fuerte en él. Sin embargo, cuando él tiene la oportunidad de ver el mundo que la vida le negó, este se quiebra totalmente. A pesar de todo lo que él ha visto, el lado humano sigue estando presente en él y Sarah tiene un papel muy importante en ello. No por nada, mi momento favorito de la película es cuando Kyle debe convencer a Sarah del peligro que corre y por qué está intentando protegerla. Una frase que define perfectamente el objetivo de Kyle y la amenaza que es el Terminator. Listen and understand that Terminator is out there. It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity or remorse or fear. And it absolutely will not stop, ever, until you are dead. Con pocas palabras, el mensaje de Kyle hacia Sarah es breve pero se entiende perfectamente. No es su culpa y no es mi culpa, pero ahora es nuestra responsabilidad y debemos afrontarlo, ¿entiendes? Gran parte del éxito de Terminator se debió a la elección perfecta del elenco para interpretar a los personajes, ya que cuando se ve la película nuevamente se puede notar de manera sutil en la manera de hablar de Kyle hacia Sarah, dándole un mensaje firme, haciéndole saber que era su misión, pero al mismo tiempo de una manera gentil como se le hablaría a una amante.
La relación entre Sarah y Kyle está muy bien implementada, siendo que cada interacción entre ellos son diferentes entre sí. Empezando desde el absoluto escepticismo por parte de Sarah a descubrir que la única manera de estar relativamente seguros es estando juntos. Saber que el haber sido elegido para la misión y encontrarse no fue casualidad hasta finalizar con el momento en el que ambos descubren sus sentimientos. Si bien todo sucedió en prácticamente un día y medio, no parece ser que se dio únicamente por estar escrito así. Y uno de mis momentos favoritos es precisamente la persecución final en la que el endoesqueleto está persiguiendo a Sarah, siendo que por primera vez se encuentra sola y debe enfrentar al Terminator completamente sola, terminando con la justicia poética de que la máquina que reveló su ubicación previamente fue lo que le permitió destruir al T-800. Hablando del Terminator, el trabajo de Arnold fue sublime para interpretar a una entidad robótica carente de emoción, entrenándose a sí mismo para no parpadear ni verse afectado por el retroceso al manipular armas. Estar todo el tiempo vigilando de un lado al otro, tomando inspiración de las cámaras de seguridad. Incluso aprender de las mismas frases que se ven anteriormente en la película y aplicarlas en momentos específicos. No hay mucho que decir que no sepan ya. Y por último, darle una pequeña mención al Teniente Traxler, que considero quizás el personaje más importante después de los tres principales. Algo que realmente me gustó es que nunca vio de menos a Kyle ni se burló en ningún momento de sus explicaciones. Cada respuesta que les daba, él cuestionaba que no podría ser solamente un invento y a diferencia de su colega pudo tomarlo en serio. Todo concluyó en el momento en el que decidió confiarle un arma a Kyle, haciéndole saber que debía asegurarse de la protección de Sarah. Una escena que hubiera preferido que no fuera eliminada, concluyendo con la trama de este personaje. Una película que consiguió llegar hasta lo más alto teniendo un presupuesto increíblemente limitado y un director nuevo en ese entonces. Un soundtrack bastante icónico en la historia del cine y personajes que hasta día de hoy son emblemas de la ciencia ficción. Efectos especiales decentes y una trama increíblemente interesante. Definitivamente Terminator fue un milagro para el género thriller. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las películas de terror, así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción, especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.